Y lo prometido es deuda, como siempre decimos, y ya tenemos aquí en nuestros estudios la presencia del director de deportes de nuestro distrito, el profesor Bruno Dinuzzi. Bruno, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Buen día para vos, para Lucas, para toda la audiencia y para la gente que también nos va a estar mirando, ¿no? Porque estamos completos, está el staff acá, está completo. Está completo, ya es casi un multimedio. Exactamente, exactamente. Multimedio Panamericana. Y bueno, está. Bueno, no, se trata un poco de eso, ¿no? En este juego, hablando de juegos, se trata un poco de eso, de ir avanzando, de ir viendo, de ir sumándonos y llevando un poco de imagen, porque a veces, debes saberlo, Bruno, uno con los gestos también habla. Y entonces, bueno, es importante Sí. que lo conozcan y a ver qué gestos hace, ¿no? Uno con los gestos habla y en lo personal más. Y en lo personal, Yo no más, puedo. claro, Pero la radio tiene esa magia también. exactamente. Esa magia de la voz, del poder interactuar sin estar viendo, ¿no? Claro, Pero bueno, ahora con esta era del streaming y de las llamadas y de toda esta tecnología, también está bueno porque suma. suma. Suma a otros mercados. Sí, claro, exactamente, es así. Bruno, terminó el verano. Sí, arrancó el otoño ya. Arrancó el otoño ya, estamos en el otoño. Y hubo una multiplicidad de actividades vinculadas al deporte en todo el verano. ¿Qué balance podés hacer de todo lo ocurrido? Terminó el verano, es verdad, arrancó el otoño, la gestión municipal y del área específica de la Dirección de Deporte no para porque continúa, pero el balance que se hace es 100% positivo. Superó las expectativas de la última temporada que habíamos tenido antes de la pandemia. Claro. Para que te des una idea, Diego, en el parque municipal, solo en el parque municipal tuvimos unas 100 personas por día, que es un número altísimo para como veníamos trabajando antes de la pandemia y para la cantidad de piletas que existen privadas de particulares, de personas que se van haciendo pileta. Claro. La verdad que en el natatorio de Pinto tuvimos una respuesta altísima y en los pueblos ni hablar. En los pueblos ni hablar. Nosotros en el Club de Granada no está bajo nuestra conducción, por así Sí, decirlo. sí, sí. Hemos colaborado con algunas cuestiones, como lo hacemos siempre, tanto con Villa Francia como con el Club Social y Deportivo, pero sí en los natatorios municipales, que son los de Iriarte, el de Germania y el de Pinto. Y la verdad que un balance sumamente positivo. En Iriarte no hace mucho que se abrió la pileta y la verdad que no deja de sorprender la concurrencia de público, como en Germania. Y bueno, en Pinto también, sumado a que a que tuvimos un montón de actividades durante el verano y la frutilla del postre, los carnavales. Claro, sí, sí. Pero fue una temporada espectacular. Muy buena. Sí. Y para llamemos la tercera edad, los adultos mayores, ¿cómo estuvo eso? Porque a veces veo que sí, está Abuelos al Agua, este programa que es muy interesante, pero en general, digo, ¿qué tuvo el adulto mayor? Bueno, lo que tuvimos en principio fue ese programa Abuelos al Agua, que se hace siempre. Sí. O sea, hemos estado, en algún momento no lo hemos podido hacer por la pandemia y porque no se permitía y porque la pandemia castigó mucho a la tercera edad o a los adultos mayores, entonces hemos en un momento determinado no hacerlo. Para este año pudimos volver con muchísimos protocolos sanitarios, para que los abuelos se sientan cuidados. Claro. Pero así todo debo decir también de que el programa fue positivo, pero no fue un éxito como lo venía siendo siempre, porque muchos abuelos todavía estaban con la duda, con la incertidumbre de qué iba a pasar, entonces por ahí no se animaban o iban y los notabas, viste, como que estaban no relajados, estaban cómodos pero no relajados. Claro. A ver, fue magnífico, porque los abuelos fueron, se divirtieron, salieron, se despejaron, interactuamos, hicimos talleres de yoga, talleres de música, talleres de, ni hablar que nos metimos a la pileta, Claro. caminata, tejo, un montón de juegos, pero bueno, lo que no se pudo hacer, como siempre que se hacía desde el programa Abuelos al Agua, era cada 15 días juntarnos con todos los abuelos del distrito y hacer una especie de jornada de juegos, de pileta y de almuerzo, con algunos juegos también. Eso no se pudo hacer por la pandemia, pero sí surgió la idea de poder ir con los profes a los pueblos, así que hemos ido a
airearte, a estar una jornada con los abuelos, que fue muy lindo. Y bueno, esperemos ya que para el verano que viene el programa Abuelos al Agua sea lo que era antes de la pandemia, claro, y volvamos a tener esa normalidad que tanto necesitamos y que los abuelos también, así que calculo que va a ser así. Sí, hay que igual pensar que aún estamos en una emergencia sanitaria, pero hablar. Está subiendo. El éxito que tuvo la temporada, digamos, con las piletas, tiene que ver un poco con eso también, de haber salido un poco, y sobre todo el joven, el niño que tenía muchas ganas de estar en estos lugares, ¿no? Sí, post pandemia casi, digamos. Yo creo que tiene que ver un poco eso, sí, Diego, de que la gente necesita estar, salir a refrescarse, no sé, a despejar la mente, claro, a un entretenimiento, y bueno, ha encontrado en las distintas ofertas que teníamos para tanto de deporte como de cultura, claro, en definitiva, que tiene la gestión. Sí. Han encontrado en los parques y en las piletas un espacio para el goce, el disfrute, el esparcimiento, las prácticas recreativas, deportivas, porque tuvimos también para abuelos y para niños, adultos, jóvenes. Hemos tenido durante todos los fines de semana distintas actividades deportivas, recreativas, que también hacían a la concurrencia de público al parque, y sumado a que también había por ahí algún evento musical, el kiosco que tenía también alguna hamburguesa, algún claro, choripán, y bueno, todo iba haciendo a que la gente se encuentre y que sea una temporada espectacular. Seguro. Hay información nueva, fresca, vinculada a los torneos, a los Juegos Bonaerenses. Hay una información que dice que desde el miércoles 23 de marzo, mañana a partir de las 10, en el Salón Cultural, se va a realizar una reunión informativa sobre los Juegos Bonaerenses, edición 2022, en las áreas de deportes, PCD, adultos mayores y cultura. Es así esto. Mañana entonces hay todo esto que acabo de informar. Sí. ¿Cómo se vienen preparando con eso? Bueno. ¿Cómo estás viendo las expectativas que hay? Porque siempre surge, y más en estos tiempos, ¿no? Estoy agarrado a la silla porque estoy como que quiero hablar y... Sí, y yo no te dejo. No, por favor. Deciros cómo viene todo esto. No, mirá, el vínculo. La verdad que las expectativas son muy grandes, porque venimos de 2 años complejos en cuanto a los torneos bonaerenses, a los juegos bonaerenses. El año pasado sí se pudo hacer de una manera que lo permitió la condición sanitaria, el año anterior no se pudieron hacer. El año pasado se hizo de un formato que en principio no gustó, pero era lo que se podía por la situación de la pandemia. Y para este año volvimos al viejo formato de antes de la pandemia, donde los distintos deportes en sus distintas modalidades vuelven a tener preponderancia y relevancia los profes en la escuela. Claro. Existe de vuelta la modalidad escolar abierto, que era algo que se había sacado y que por la pandemia el año pasado se había hecho el formato selección para poder obviar una etapa, que era la etapa distrital. Entonces, no haciendo la etapa distrital el año pasado, se evitaba un montón de circulación, y lo que se hacía era una selección municipal de algunos deportes, no de todos los que tradicionalmente están, y con eso, con ese seleccionado, se competía en la etapa regional. El año pasado fue muy positivo, porque pudimos ir con 50 personas a Mar del Plata, con 45 personas a Mar del Plata. Entonces es muy positivo. En un año, en un distrito chico, donde las condiciones fueron totalmente adversas y donde estábamos realmente compitiendo, porque ahí era una competencia contra selecciones de Junín, Bahía Blanca, fue muy bueno. Por ahí en algún lugar escuché que era poca la gente que iba a Mar del Plata, pero bueno, hay gente que no estuvo en el día a día de lo que pasa en la oficina y que tampoco consultó, entonces... Claro. Sí. Faltó una suerte de participación, claro, de ponerse más al... Pero este año se renovó totalmente el reglamento. Y las expectativas obviamente... están creciendo. Sí, porque se volvió a la modalidad escolar, también está la modalidad libre, claro. Se agregaron deportes, entonces está buenísimo, se agregaron deportes y más categorías, porque por ejemplo en pádel...
Antes existía solamente el sub-14 y el sub-16. Para este año hay sub-18 también, y también está la categoría universitario. El año pasado los Juegos Bonaerenses incorporó la categoría universitario, que abarca lo que es universidad o terciario, siempre y cuando tengan el certificado de alumno regular del establecimiento al que concurren a cursar. Claro, claro. Y a su vez también está los Juegos Bonaerenses en deportes, los Juegos Bonaerenses en personas con discapacidad, los Juegos Bonaerenses en adultos mayores y también en cultura. En cultura, claro. Y en lo que es netamente deportivo, al margen de los universitarios, se agregaron algunos deportes más que dependen de las federaciones, como por ejemplo el karting, que es algo nuevo, y también se agregó una nueva disciplina que es deporte para trasplantados. Mire usted. Está muy bueno. Claro. Hay deporte para trasplantado en 2 o 3 disciplinas, que si me permitís un segundito. Eso iba a preguntar, ¿cuáles son? Porque es algo... leo. Una es natación. Bien. Algo tan específico, ¿no? Atletismo, que es 1500 metros, es una prueba. Natación, 50 metros libre. Y tenis de mesa. En principio son esos deportes para trasplantado. Pero me parece sumamente positivo. Y claro, no estaba. Entonces ahora se está incluyendo. Exactamente. Quizás no en los deportes que a alguno por ahí le gustaría, pero sí tenemos por lo menos esa participación de atletas trasplantados en los Juegos Bonaerenses, que me pareció sumamente interesante. Y no es solamente para personas de 15, 16, 17 años. Es más 17, más 60 en algunas categorías, más 40. Es diverso. Es diverso. La participación es diversa. Así que vamos a ver qué sucede con esta nueva disciplina. Este nuevo formato, claro, y todo esto. Sí, sin duda entonces que los juegos se amplían y comienzan a celebrar lo que sería la inclusión, ¿no? Abarcar a la mayor cantidad de gente posible. Exactamente. Allá por octubre, cuando hicimos la final de los Juegos del año pasado, tuvimos una reunión con el subsecretario de Deporte, y lo que pedimos era eso, pedimos ampliar los juegos, volver a las bases, era lo escolar, que también esté lo libre, pero volvimos a eso, y la verdad que, bueno, está bueno porque entre todos, desde la reunión que tuvimos, surgió algo positivo y se ampliara. Claro, hay algo que se me ocurre preguntarte, estamos como saliendo de esta pandemia, si bien seguimos en una emergencia sanitaria, ¿se puede hacer un diagnóstico de cómo ha influido en los atletas, en los deportistas, ya sea amateur, como obviamente profesionales, pero sobre todo a los deportistas de nuestro pueblo esta pandemia? ¿Cómo lo estamos viendo ahora? ¿Qué diferencia hay? ¿Se entiende hacia dónde apunto? Sí, la pregunta es buenísima. Creo que la respuesta es muy variada. Ajá. Porque en algunas disciplinas, en algunos deportes, se nota la falta de competencia, claro. Como por ejemplo me puede estar pasando a mí en el hockey, como profe de hockey del club, claro. Se notó ese año sin competir, se notan las chicas, se notó hasta en las caras de las chicas el ánimo, claro. Pero en algunos por ahí tuvieron la suerte o la posibilidad de seguir entrenando personalizado en sus casas, qué sé yo, algunos deportistas, como por ejemplo Tommy Muro, que debutó hace poco en primera, así que aprovecho también a felicitarlo, a él y a toda su familia, porque detrás de él hay una familia que ha empujado muchísimo, de una manera muy grande. Tommy seguramente ha seguido entrenando solo, entonces él por ahí no es lo mismo, pero no cortó su entrenamiento. Después, no nos olvidemos que el deporte por ahí es muy amateur, y los chicos que por ahí juegan en Pintenso Deportivo son los mismos que por ahí están o en una panadería, o en una obra, o en la municipalidad, o en alguna oficina, o en alguna herrería. Claro. Entonces todo tiene que ver con todo, porque también se les paró en su momento su trabajo, y yo creo que va a costar un poco volver a ese nivel, pero por suerte ya estamos casi, yo creo que en niveles casi óptimos de competencia. Claro. Sí. Lo que faltó sin duda es ese incentivo que tiene que ver para un deportista la competencia, claro. No te olvides, Diego, que en el mundo también se paró en su momento el deporte, y había olímpicos que estaban entrenando en sus casas y se les complicó, y fue complejo. Y bueno, poco a poco iremos saliendo de esto.
Entonces mañana, Bruno, va a haber toda una suerte de información así a partir de las 10 en el Salón Cultural. Exactamente, invitamos a la población en general, obviamente los profes de educación física van a estar convocados a la reunión, pero no solo invitamos a los profes, invitamos al vecino, Público en general. al público en general, Uh-huh. a toda la gente que le interese la cultura también, a todos los abuelos, abuelas, adultos mayores que quieran interiorizarse en la reunión. Muy bien. Ahí va, porque la inscripción ya está abierta. Ya está bien, claro. Nosotros mañana vamos a hacer una reunión informativa para comentarles, despejar las dudas que obviamente que estén a nuestro alcance y después esperar a que se anoten, Que se anoten y que participen. Y participar. Que participen, porque esto es un evento que por medio del deporte se generan un montón de otras cosas. Yo te podría contar que el año pasado llevamos a Mar del Plata chicos que no conocían el mar, que no conocían la arena, y ahí esto lo generan los Juegos Bonaerenses, se me hace un nudo en la garganta, porque Sí. es la realidad. Seguro. Sí, hay un montón de valores. Me ha tocado participar en los torneos abuelos bonaerenses. Chicos que iban por primera vez. Claro, Y después lo que genera el hecho de ir a Mar del Plata, y ni hablar si se tiene la posibilidad de traer una medalla. Claro. Ya eso es un terrible logro. Lo que yo siempre le digo a los que participan en los bonaerenses, que llegar a una instancia de una final provincial como Mar del Plata, Uh-huh. en un deporte de conjunto, por ejemplo el handball, llegan solo 16 equipos de toda la provincia. No es menor. No, para nada. Y si encima tenemos la chance de salir cuarto, tercero, segundo, primero, sería que estás entre los 4 mejores de la provincia. Claro. No importa si es escolar, si es libre, pero el valor que en el medio han ido, o sea, uno va compitiendo, pero van quedando fácil unos 30.000 chicos. Claro. Que si uno multiplica, o así sean 10.000, si uno multiplica la cantidad de equipos que hay por 15 Uh-huh. chicos o chicas, ahí tiene el resultado y se va a dar cuenta que uno por ahí se enoja y todo, pero tiene un valor. Ya participar tiene un valor, porque la idea es que todos pueden participar. Seguro, para seguro. poder hacer una actividad deportiva o cultural. Bruno, has sido muy amable por la presencia vuestra aquí en nuestros estudios y bueno, será hasta un próximo encuentro. Veremos cómo sigue funcionando todo. Nos quedó muchas cosas más por charlar. En otro instante lo hacemos. Bueno, para mí es un placer, Diego, venir acá. Estoy siempre a disposición, porque aparte, como verá, me encanta charlar. No te rías, Luquita, pero soy así, ya me conocen, me gusta charlar y a donde pongo primera, después llego a quinta muy rápido. Como todo corredor, así. Y bueno, el deporte está en marcha, Bien. está en marcha en los clubes, está en marcha en el distrito. Nosotros a través de la Dirección de Deporte llegamos a muchas asistencias a los clubes, a algunas escuelas municipales que también se van a ir poniendo en marcha en la brevedad. Y bueno, estoy a disposición para poder seguir fomentando las prácticas deportivas y desde el área nuestra, obviamente, Seguro. para dar una mano en lo que se pueda. Gracias, Bruno. Hasta un próximo encuentro. Adiós y bueno, hasta luego.